En este ejercicio de laboratorio de física 2, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Dice, durante la sesión del laboratorio número 4, se midió mediante el multímetro del voltaje que circula en los extremos del resistor R1, ¿no? Ya vemos dónde está R1. Y esa medida fue 12,5 volts, tal como se muestra en la figura. Ya, lo que me está midiendo el multímetro, que es el aparato que mide diferencia de potencial, justamente nos está midiendo la diferencia de potencial en el resistor 1, o sea, en el cable que está acá, ¿no? De acá a acá. Eso es lo que nos está midiendo. O sea, vamos a dibujarlo acá abajo, tal como está ahí. ¿Cierto? Acá está el resistor 1, resistor 2 y resistor 3. Lo que me está midiendo el multímetro es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Que esa diferencia de potencial va a ser 12,5 volts. Y sabemos que en una conexión en paralelo, la diferencia de potencial de los extremos es constante, ¿cierto? Constante. Y acá vamos a dibujar la fuente. ¿Cierto? Lo que nos está midiendo es la diferencia de potencial. Pero sabemos que en paralelo la diferencia de potencial es constante, ¿cierto? O sea, la diferencia de potencial en R1 es 12,5 volts. La diferencia de potencial en R2 es 12,5 volts. Y la diferencia de potencial en R3 también es 12,5 volts. Así como también es el mismo valor para la diferencia de potencial de la fuente, ¿cierto? Porque estamos en una conexión en paralelo. Nos dan los datos de la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿no? Nos dan los valores acá arriba. A ver, respondamos. Dice, el voltaje en la resistencia R3. Entonces ya dijimos que el voltaje, que en este caso es la diferencia de potencial de R1, es igual a la diferencia de potencial de R2 o el voltaje de R2, que también es igual a la diferencia de potencial o el voltaje de R3, ¿no? Que también va a ser 12,5 volts. ¿Sí? Eso es lo que va a medir el voltaje en la resistencia R3. En la letra B me dicen la resistencia equivalente, perdón, la resistencia R3, el valor de la resistencia R3. Y nos dan de dato la resistencia R1, acá arriba, nos dan de dato la resistencia R2, y a la vez nos dan de dato la resistencia equivalente del circuito en paralelo, ¿no? Entonces sabemos por fórmula que, ¿cómo hallamos la resistencia equivalente? Sabemos que en paralelo sería 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ya tenemos el valor de la resistencia equivalente, no sería cosa de despejar nada más. 1 sobre 0,959 es igual a ¿quién? A 1 sobre R1 que vale 3,5 más 1 sobre R2 que vale 1 sobre 2,8 más 1 sobre la resistencia 3 que es la que nos piden, ¿no? Entonces aquí te lo dejo a ti, solamente es despejar R3. ¿Sí? Obviamente poner todos con sus unidades, ¿no? Esto sería ohm. Esto es para la letra B. En la letra C, ¿qué nos están pidiendo? La corriente que circula por R3. Entonces, si ya tenemos el valor de R3 y la diferencia de potencial de R3, ¿cómo calculamos la intensidad de corriente que pasa por R3? Sería potencial de R3 sobre resistencia 3, ¿cierto? Y ya tenemos los valores. Potencial de R3, ¿cuánto vale? 12,5. ¿Y R3 de dónde lo sacamos? Acá está. Ya lo calculamos en la letra B, ¿verdad? Y te va a dar un valor. Solamente te dejo a ti para que reemplaces y calcules el valor de la intensidad de corriente que te va a dar en amperios. Nada más.
Eso tenías que haber hecho en la pregunta 12, en este caso, que es de laboratorio, ¿verdad?